Oye, la Ana Azócar, no la conocí yo, ¿sí? A ver, Sí, lo que pasa es que estoy con el correo de mi hija, porque estoy en el computador de mi hija, porque el mío está medio malito, entonces ya. estoy con ella y entro al correo de ella, por eso sale Ana Zócar, pero soy Ana Paillao. Ah, perfecto, ya, maravilloso, maravilloso, perfecto. Pau, déjate comerte la uña. Mira la Pau, ¿está nerviosa la Pau, no? No creo. No, siempre hago lo mismo, un tic. Ya cuéntenme, ¿cómo están? Antes de partir la clase, ustedes saben que me gusta primero hacer una contención chiquitita para saber cómo están. Ya tienen una experiencia larga de lo que ha sido el curso, así que las quiero escuchar. Pau, cuéntame. Bien, No, estoy súper bien. expláyate. ¿Bien qué? Bien, soy como los niños chicos de kinder. ¿Cómo estás? Tengo. Bien, Bien, ¿y usted, tía? claro. Bien, hemos estado bien, las clases han ido súper bien, ya nos conocemos más con la chiquilla, Ya, así que hay maravilloso. más confianza, ha ido todo bien, en Ya, general. perfecto. En general, bien. ¿Alguien más? A ver, la Cami que está por ahí. Cami. Hoy, mi Aquí teléfono. estoy. Cuéntame, qué análisis haces rápido de esta experiencia que llevas en el centro? Ay, es que me gustó Careta. Lo único que no me gustó, así como que no, ay, que perdón que lo diga, fue la Pelemos, de pelemos, pelemos. leyes. ¿Ah? Ay, Dios mío, que sufrí con la de leyes. De verdad que la sufrí con el Mm, trabajo, con todo. Estuve a en punto de no serio. hacerlo. Es complicado. Sí, sí, Eso lo hizo Raúl. El sí. Raúl. Él no hizo Sí, esa clase y es era seco. demasiado, sí. Sí, sí, te creo. Yo Igual también. aprendimos mucho, igual sí se entendía harto el tema de los contratos, que yo creo que ahora uno igual no entiende mucho eso. Yo Ya, igual lo entendí y lo aprendí, pero de leer tanto, 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 yo creo que en la noche soñé con tantas letras. te creo absolutamente. Sí. Fíjate que yo también tuve clases con él en la universidad y sí, era su ramo, era cototo, cototo, Sí. cototo, cototo, pero sirve un montón, No, pero chiquilla. igual ahí entre todas nos ayudamos, igual le tenemos harta confianza con las chiquillas y Ya, tenemos un grupo y todo, sí. esa es la idea, po, ¿viste? Ya, Daniela, cuéntame, tú, ¿cómo ha sido esta experiencia de lo que llevas en el centro? Las Bien, clases. gracias a Dios, estoy bien. Buenas tardes a todas. Y me alegra de aprender porque hay hartas cosas que necesitaba aprender. Perfecto, ya. ¿Todas bien? ¿Nadie ha tenido algún problema? Yesenia, ¿tú? Hola, buenas tardes. Sí, todo bien. El curso es bueno para aprender, seguir adquiriendo conocimiento y todo. Ya. Está perfecto. ¿Se les ha hecho algo difícil o no? ¿No? Las leyes, como dijo mi Ah, compañera, las leyes. el ramo ya, ese es el ramo terrible. Sí, pues Sí, en toda cosa, en todo aspecto de la vida siempre hay algo que nos hace ahí como, ahí de cabeza con las leyes, no. ya, pero bien, ha sido una bonita experiencia en Sí, general. Ya. ¿Y tú, Ana Payao? Sí. Payao. No, para mí ha sido, bueno, los cursos, a mí me encantó, yo sabía algo, muchas cosas, pero las cosas de las leyes, como dicen las chiquillas, también para mí ha sido fantástico porque he aprendido muchas cosas que nosotros no teníamos idea de pagar las horas extras, que nos hacen trabajar de más y cosas que nosotros sabemos de nuestras vacaciones. Entonces, para mí ha sido súper bueno, me gustó. Difícil, pero bueno. Ya, bien. Es que lo difícil está lo rico, pues, cuando uno después tiene su título al final, dice, chuta, todo lo que me costó llegar a esto, pero lo tengo. Súper. La Valentina, la Sole me van prendiendo la cámara, te cachai, así, en este segundo me prendan la cámara, que no las veo, ahí está la Sole. ¿Cómo estamos, Sole? Bien, profe, gracias a Dios, bien. Ya, Sí. todo bien. ¿Cómo no la escucho, profe? ¿Todo bien, Sole? ¿Todo bien? Sí, un poco dolorida el brazo porque me vacuné, Ya, ya, ok, te pero bien. entiendo. Ya, sí. Oye, eso con el tema del COVID, ¿cómo han andado todas? Háganme así, por favor. ¿Todas bien? Ya, qué bueno, chiquillas, cuídense un montón. Está peligrosa la cosa. Ahora nos dieron un pase para salir, pero igual hay que cuidarse. No significa nada. Ya, pequeñas, qué bueno saber que están bien. Nadie me preguntó, pero yo voy a contar igual mi historia. Yo estoy súper bien, muy cansada, sí, muy agotada. Han sido
semanas extensas de mucha pega, estamos terminando el semestre, las que trabajan en colegios saben lo que eso significa, así que estamos con mucha pega, pero ya estamos a mitad de año casi, así que hay que ponerle nomás todo el ánimo y seguir adelante. Y fíjense que estamos entrando a un segundo módulo. Ya les voy a contar ahora de lo que se va a tratar. Vamos a tener una clase bien rica porque no es tan pesada como la que viene mañana. Mañana ya viene un poco más de materia y más cosas como complicadas. Además les voy a mostrar la planificación, qué es lo que vamos a aprender, cómo yo voy a evaluar este módulo que va a ser de una manera distinta a la anterior. La anterior yo les mandé a hacer un informe que a todas les fue súper bien. Les dejé ahí unos mensajitos a cada una para que mejoraran ciertas cosas, pero mayoritariamente el informe estuvo súper bien hecho, fue un muy buen trabajo. Oye, nadie me dijo nada por mi cambio de look. Qué feo, qué feo. Ay, yo te iba a preguntar, pero me dio vergüenza. No me acordaba si era colorina antes o no. No, po. No, pero Yo me era- dio vergüenza, por eso lo pregunté. No me yo acordaba, dije, entonces pequé de que sí. Ya no, yo era súper Rusia, pero de esas Rusia, oye. Y me dio la locura un día y dije, quiero ser colorina. Así que me fui a teñir el pelo colorín. Y yo las invito a vivir esa experiencia de cambiarse el look. Oye, uno lo pasa muy bien, es muy entretenido. Un día voy a aparecer Britney Spears pelá, ¿te cachai? Cambió el marido No. también. Cambio amarillo, todo hay que cambiar. No parece tan fuerte. Ya, chiquillas, vamos a partir. Entonces, déjenme acordarme cómo era este tema de, aquí está, presentar toda tu pantalla. Necesito que, por favor, como siempre, me digan sí, profe, si se ve, alguien que me diga si se ve el PPT que les Se estoy ve, proyectando. profe. Perfecto. Ya, chiquilla. Maravilloso. ¿Qué vamos a hacer hoy día entonces, chicas? Hoy día vamos a trabajar en el segundo módulo que es correspondiente a las características generales de las etapas de los párvulos respecto a su desarrollo, ¿ya? Vamos a evaluar de manera general, como bien dice este módulo, las características de los niños, ¿cierto? Respecto a cómo son, qué tienen que aprender, qué aspectos tienen que considerarse a la hora de atender ciertos niveles. Y en este caso, ¿qué vamos a ver en este módulo? Aquí está nuestra malla, que es donde aparecen todos los contenidos que de cierta manera yo voy a abordar con ustedes durante hoy y mañana, ¿ya? Como ven, al igual que el módulo anterior, son hartos contenidos, por lo tanto hay que hacerlo lo más lúdico posible y entretenido para que la información que yo les dé no quede en el aire y ustedes les quede como bien concentrado en su cabecita y entiendan lo más importante, ¿ya? Por una parte vamos a evaluar las características de los párvulos, por supuesto, de esa cuna, que no es lo mismo que los niños de niveles medios. Espérense, que tengo a una persona que está entrando recién. A mí me va a dar la india, yo dije. Ya, a ver, ahí está, la compañera. La compañera que no sé quién es, que viene entrando, por favor, silencie su micrófono, porque estamos nosotros ya revisando nuestro módulo. Entonces, como les iba contando, también vamos a aprender sobre las características de los niños de niveles medios. Vamos a ver también aspectos generales de los párvulos desde transición, que son estos niños de prekinder y kinder. Vamos a hablar sobre un poquito de nutrición, puericultura, qué es la puericultura, qué aborda, qué aspectos aborda, qué tiene que ver la puericultura con los niños, etcétera, etcétera. Y vamos a trabajar acerca de los programas no convencionales de la educación. ¿Cuáles son estos programas que se llaman no convencionales? ¿Sí? Todo eso lo vamos a ver entre hoy y mañana. Hoy día vamos a llegar seguramente hasta un lugar del PPT y mañana vamos a continuar con el segundo, ¿ya? Y para partir, por supuesto, yo necesito recoger siempre ideas previas de lo que ustedes tengan concebido respecto a ciertos contenidos. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de párvulos, que tiene que ver propiamente tal con el módulo que vamos a trabajar hoy día, ¿a qué me estoy refiriendo, Paola? ¿A qué me refiero cuando yo te digo párvulos? ¿Qué son los párvulos, finalmente? Yo, por lo que tengo entendido, los párvulos son los niños. ¿Ya? Trabajo. Perfecto. ¿Alguien que tenga alguna idea similar o otra idea? ¿Qué son los párvulos? La Pao dice son los niños. Camila. Los profes, o sea, el que está a cargo del curso. Ya. Yo solo quiero escucharlas. Quiero saber qué es lo que traen detrás. ¿Alguien más? De las que está aquí no las estoy viendo, así que necesito ahí su apoyo. No sé quién más está.
La Ana, quizás que tenga alguna idea previa de lo que son los párvulos. ¿Nadie? Profe, párvulo, que tengo entendido, se le dice a todos los niños que están dentro de un jardín y un establecimiento educativo. Ya, por ahí Se vamos, denomina párvulos. Eso por es ahí como vamos. un lenguaje que usan técnicamente los profesores o los técnicos y se les denomina párvulos. Para no decirle niños o niñas, se le dice párvulo en un contexto más formal a veces para referirse a ellos. Ya, ya, perfecto. La estaba mirando un ratito. Bueno, sí, po, todas las que están presentes aquí finalmente tienen la razón. ¿Se ve, Pao? ¿Se ve el PPT? Sí, profe. Ya. Efectivamente, los párvulos son estos niños de corta edad que no han alcanzado, ¿cierto?, todavía la edad escolar, que es la edad de a partir de los 7 años en adelante. Especialmente son niños que asisten, justamente como decía recién la compañera, a un centro o a una clase de educación preescolar. En este caso serían los jardines infantiles, las escuelas de lenguaje, ¿cierto? Que son estos centros que están dedicados a estos niños de estas edades, que consideramos como párvulos. Entonces, cuando ustedes les pregunten, ¿qué son los párvulos? Son los chiquititos, ¿cierto? Que todavía no alcanzan la edad escolar y que están dentro de un centro educativo que trabaja con niños de entre 6 meses, incluso más chiquititos, hasta 6 años, que es lo que dura el kinder, ¿ya? Para que les quede claro y no se les vaya a olvidar nunca qué son los párvulos. Para que nosotros comprendamos finalmente las características de nuestros niños que asisten a los centros educativos respecto a los párvulos, ¿cierto? Tenemos que entender qué es la educación parvularia. Finalmente, ¿qué entendemos nosotros cuando hablamos de educación parvularia? Ustedes, que hay muchas que están aquí presentes hoy día, que han trabajado y que trabajan en centros educativos referidos a la educación parvularia, entienden, ¿cierto?, que este es un nivel educativo que su primera característica inicial es que atiende a niños, ¿cierto?, desde que nacen hasta el ingreso de su educación básica. Eso es lo básico que entendemos todas. Espérate. No sé quién viene llegando tarde, pero yo no debería hacer esto porque tengo que detener la clase con ustedes y aceptarlas. ¿Ya? Javi, como yo no las estoy viendo, si tú tienes alguna duda o algo o quieres participar en algo, me tienes que hablar, ¿ya? Sí, profe, le iba a avisar que estoy con mi cámara apagada porque estoy con mis dos hijos, entonces Ya, guagua, tranqui. estoy súper Tranqui. desordenada. Perfecto. Ya, lo que me interesa sí es que vayas mirando el PPT para que vayas como cachando un poquito de lo que vamos a ir hablando. Ya, entonces la primera característica de la educación parvularia básicamente tiene que ver con que es un nivel, ¿cierto?, que se encarga de estos chiquititos que asisten a estos centros educativos desde 0 hasta los 5 o 6 años, que pasan ya a primero básico y ahí ya no se llama educación parvularia, sino que se llama educación básica. Eso. ¿Cuál es su propósito? Lo voy a leer textual para que vayamos desprendiendo esto de esta definición. Dice, su propósito es favorecer de manera sistemática, oportuna y pertinente el desarrollo integral de aprendizajes. Ya, su propósito es favorecer de manera sistemática, que será sistemático, oportuno, que será oportuno, y pertinente en el desarrollo integral de aprendizaje. Lo primero que vamos a subrayar aquí son todas las cosas que a mí me llaman la atención y que ustedes debiesen anotar. Por una parte, ya entendimos que la educación parvularia tiene que ver con el nivel educativo, ¿cierto?, que atiende a niños desde que nacen hasta que entran a la educación básica. Eso lo entendimos súper bien. Por otra parte, el propósito de la educación parvularia tiene que ver con favorecer, ¿cierto?, de manera sistemática. ¿Qué significa que sea sistemático? ¿Alguien de las que está aquí entiende este concepto? ¿Qué significa que sea sistemático? Acuérdense que no las estoy viendo, así que la que sepa, abre micrófono y yo la escucho. Yo me iba a bajar. ¿Quién prendió su micrófono? ¿Por qué vas a bajar? ¿Aló? ¿Alguien tiene prendido el micrófono? No sé quién es, porque no la estoy viendo. Ya, asumo entonces que si ninguna prendió el micrófono, no es que está hablando sola, sino que no sabemos de qué se trata este concepto.
no tienen por qué saberlo, yo se los puedo explicar. Cuando nosotros hablamos de algo sistemático, es algo que es constante, que se hace constantemente. Por ejemplo, yo todas las mañanas me levanto y sistemáticamente digo, me tengo que alimentar, tengo que bañarme, tengo que comer algo para funcionar bien en el día. Y es algo que yo hago permanentemente, constantemente en el tiempo, ¿ya? Porque de esa forma, si yo lo hago constantemente, es una rutina de vida, probablemente yo no me voy a enfermar, voy a estar sana, ¿cierto? Voy a poder trabajar y todo. Cuando hablamos de sistematicidad, que es la palabra sistemático, refiere principalmente a que es algo que es constante en el tiempo, ¿ya? Entonces, hablamos de que el objetivo principal, ¿cierto?, tiene que ver con favorecer de manera sistemática, o sea, constante, oportuna, o sea, que no puedo yo enseñarle a los chiquititos de prebásica cualquier cosa, tiene que ser oportuno el concepto y oportuno, ¿cierto?, todo lo que yo voy a transferirle a mis niños chiquititos, y desarrollar, por supuesto, aspectos integrales. Cuando nosotros estamos trabajando con niños de prebásica, entendemos que estos chiquititos, ¿cierto?, tienen que aprender de todo. Es una educación integral. No solo el hecho de que los chiquillos en kinder pasen leyendo, sumando y restando, sino que además aprendan conceptos, ¿cierto?, de normas, a socializar con su entorno, a respetar a los adultos, valóricos, emocionales y un montón de cosas, ¿ya? Que efectivamente si nosotros hoy día queremos hacerle una crítica al sistema educativo, entendemos, por ejemplo, que el sistema educativo no cuida ni protege hoy en la actualidad los aspectos socioemocionales y, por supuesto, los aspectos valóricos en los colegios. No hay ninguna prueba que mida eso, no hay nada que se esté trabajando con eso, no hay programas que favorezcan eso. Sin embargo, con este tema de la pandemia, nos hemos dado cuenta que el Ministerio de Educación, que es nuestra casa, que nos maneja, ¿cierto?, a todos los centros educativos, dijo, chuta, al parecer, con esto de la pandemia se despertaron una serie de cosas en nuestros niños que tienen que ver con aspectos emocionales, y la pandemia propiamente tal ataca principalmente aspectos emocionales, entonces le están poniendo el acento hoy recién a todos los centros educativos para trabajar aspectos socioemocionales en nuestros niños. Y cuando nosotros hablamos de educación parvularia, la educación parvularia tiene visto eso de mucho tiempo, en los programas que son los programas en los que trabajamos nosotros, las educadoras de párvulo y las asistentes de párvulo, son programas que están divididos en 3 asignaturas, 4 asignaturas. Y cada una de las asignaturas, que yo se las voy a presentar más adelante, contempla aspectos socioemocionales, aspectos valóricos, aspectos integrales, aspectos que tienen que ver con las normas, aspectos que tienen que ver con cómo el niño se relaciona con los adultos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, educación integral existe, es real, ¿ya? Y por último, si tienen dudas, chiquillas, acuérdense de abrir micrófono porque no las estoy viendo. Y por último dice, tienen que desarrollar aprendizajes relevantes, o sea, importantes y significativos en los párvulos, de acuerdo a las bases curriculares. Entonces, ¿qué quiere decir que sean aspectos relevantes y significativos? Evidentemente, nosotros como encargadas, ¿cierto?, del área parvularia, tenemos que transferir a nuestros niños conceptos y aprendizajes que sean significativos para ellos, que sean importantes. Por lo tanto, yo no puedo enseñarle cualquier cosa porque sí. Muchas veces se daba antiguamente, no quiero decir ahora, antiguamente decíamos que los centros educativos, aquí las quiero mirar un poquitito, voy a dejar de compartir un segundo, y voy a aceptar a una compañera que viene entrando tarde. Nosotros antiguamente sabíamos y entendíamos cuando hablábamos de educación parvularia, decíamos, chuta, la educación parvularia más que nada tiene que ver con una guardería. Los chiquillos van a los colegios a que los cuiden, en los jardines infantiles, y todavía en la actualidad se da. Todavía hay jardines infantiles que funcionan como guardería más que como centros educativos. Y eso tiene que ver porque nunca se entendió el concepto de la educación parvularia, y nunca se entendió por qué, qué es lo que importa. Y se ve como un espacio en el que los papás van a dejar a los niños porque tienen que trabajar y las tías tienen que cuidarlos. Y eso está muy lejos de la realidad, muy lejos de lo que realmente es el objetivo de la educación parvularia. Entonces yo aquí en este minuto tengo 11 niñas, y me gustaría que por lo menos una de ustedes me levantara la mano y me contara, efectivamente, si siente realmente, las que están trabajando, por supuesto, que en su colegio o en el lugar donde están trabajando,
están considerando estos aspectos y no son guarderías. Pau, tú trabajas en un jardín. Yo me acordé que tú trabajas en un jardín o en un colegio. Sí, yo trabajo en un jardín. Ya, cuéntame. No, el jardín, yo no tengo nada que decir del jardín. Encuentro que en aspecto le entrega todo lo que los niños merecen, aparte de ser una escuela de lenguaje, tenemos una diversidad de niños, entonces es una rutina constante de aprendizaje, de enseñarle a los niños, ¿cómo se llama?, a controlar sus emociones, porque tener pares distintos a ellos también le hace aprender de otros. Por supuesto. Entonces encuentro que la escuela de lenguaje yo las amo, me encantan, cómo enseñan, bueno, por lo menos en la escuela que trabajo yo, mis compañeras son muy, muy buenas profes, son interiorizadas con sus alumnos, son personalizadas con sus niños, entonces el aprendizaje siento que siempre es significativo en ese colegio. Perfecto, súper. A mí me encanta trabajar ahí. Ya, súper, Pau, qué bueno. Dani, cuéntame tú levantaste la manito. Hola, profe. Me sumo a los comentarios de Paola. Yo también trabajo en una escuela de lenguaje y desde el año pasado, desde la tercera semana de marzo, hemos trabajado a full en la escuela. A full. Perfecto. Y todo, tanto la educación como la emoción de los niños. Perfecto. O sea, tú dices que tu colegio en el fondo prioriza y respeta lo que yo te acabo de decir, la importancia de la educación parvularia. Sí, Ya. y de hecho se está haciendo, como les digo, desde el año pasado. ¿Y antes del año pasado no se O sea, hacía? siempre se ha hecho, pero ¿Ya? ahora con mayor frecuencia por el hecho de que los niños tienen que mostrarse en las cámaras, también se le ha entendido ese lado, porque por mi parte yo trabajo con la fonoaudióloga y hay niños que no quieren encender la cámara y la tía le está dando unos videos cápsulas para que ellos puedan verlo y trabajar en sus casas, para no obligarlos a que ellos tengan que encender la cámara cuando no se sientan bien emocionalmente. Perfecto, perfecto, súper. Dani, ¿alguien más de las que está aquí que pueda compartir una experiencia? Sí, profe, yo trabajo en un Tía, colegio. me iba a decir tía, me encanta. Sí, que le me iba a digan. decir tía como Ya. somos todas. Yo trabajo en un colegio normal, no de lenguaje, pero Ya, hay de pre-kinder a octavo y los kinder y los pre-kinder se les ve importancia igual que los octavos. perfecto. Porque acá los niños se ven que no quieren, como dice la Dani, no quieren entrar a clase, lloran para conectarlo a clase. Nosotros lo que estamos haciendo también un apoyo, los llamamos por teléfono, tratamos de mandarles sus trabajos, que se puedan conectar cuando ellos puedan, cuando ellos quieran. No es una guardería, acá ha sido bien constante el trabajo con los niños. Ya, súper. Sí. Ya, entonces por ahora tengo solo buenas experiencias respecto a eso. ¿Hay alguna que haya hecho una práctica alguna vez en algún lugar donde se haya dado cuenta de esto de la guardería o de esto de que de repente no cuidan a los chiquillos como debiesen cuidarlo? ¿Ninguna? Que ¿sabe lo que yo pienso, profe? No. Que no es tanto por el trabajo que hacemos nosotros o los niños, son los papás creen que son guarderías. Ellos van a dejar a los niños y les da lo mismo si el niño aprendió a tomar un lápiz, a pintar, a expresarse, para ellos dejar el niño y dejarlo y nada más. Son Claro. muy pocos los apoderados que tienen esa forma de decir, bueno, yo traigo al niño acá al colegio o al jardín, a donde Para que aprenda. para claro. que lo aprendan, pero ellas creen que es como que tienen que cuidarlo, por poco menos uno tiene que estar 24 horas pendiente de los niños y son, yo creo que es parte de la familia, de la mamá, que cree que el colegio o el jardín es una guardería y no es así, es Claro. una parte donde uno le enseña cosas a los niños para que el día de Exacto. mañana sean alguien. ¿Sabes lo que pasa? Que hay un tema cultural también, pues, o sea, tampoco hay mucha información respecto. Ahora se está dando mucho que la educación parvularia tomó una importancia grande, pero antiguamente nosotras éramos simplemente las tías que cuidábamos a los niños. De hecho, no existían las bases curriculares, no existían los programas pedagógicos, no existía nada de eso. Entonces hay un tema cultural ahí importante a considerar. Daniela, habías levantado la manito. Daniela Pascal, había levantado la manito. No, profe, había dicho que yo había tenido una mala experiencia. A ver, Dani, cuéntanos tu mala experiencia. Que en el colegio que yo estaba, también trabajábamos con niños así especiales. ¿Ya? Y a veces se les enseñaba, pero
no era como la preocupación que en algunos colegios tienen, como que le entregan el material y les da lo mismo, no se dan el tiempo de explicar, ellos no hacen clases online, nada, Mm, cero motivación por las tías. ya, Entonces, eso igual viene el del director, porque el director es como que si vienen, vienen, si no, no. claro, Como que claro. si vienen los bolsillos nomás. Lo único que le importa. Así es, po, así tal cual como tú lo planteas. Bueno, Daniela, en todo caso no te sorprendas porque hay muchos colegios todavía y jardines infantiles sobre todo que tienen ese sistema, ¿ya? Existe todavía, es real. Lo menos, gracias a Dios, porque como les decía yo, hay un tema cultural en el cual se han abierto un montón de posibilidades nuevas de conocer este mundo del párvulo. Y actualmente hay muchos colegios que están respetando, ¿cierto?, la forma de educar a nuestros niños. Bueno. Volvemos a la presentación. Entonces, lo importante de analizar estos aspectos es para poder entrar de lleno y poder comprender de lo que nosotros vamos a ir hablando respecto a el objetivo y el propósito que tiene, ¿cierto?, las bases curriculares y la educación parvularia. Y aquí hace referencia al concepto de acuerdo a las bases curriculares. Y las bases curriculares son justamente este documento de que yo les vengo hablando del módulo pasado, que creo que la Francisca, no sé quién fue la que me pidió que por favor habláramos respecto a ese documento, que lo vamos a trabajar en este módulo. Este es un documento legal emanado desde el Ministerio de Educación, de la Superintendencia, ¿cierto? Y todos los colegios que trabajen con la educación parvularia deben centrarse en este libro, ¿ya? Yo les decía la vez pasada que este libro, las bases curriculares, es como una Biblia, ¿ya? Es la Biblia que la profe tiene respecto a cómo va a enseñarle y qué es lo que va a enseñarle a estos chiquititos. Tengo en este minuto un mensaje de la Jenny que se le cayó el internet. Chuta, ya. Entonces, chicas y chicos, les iba a decir, estoy tan acostumbrada a trabajar con mis niños. Vamos a ir analizando estos conceptos y vamos a ir trabajando respecto a qué es lo que tiene que ver con la educación parvularia. Y aquí yo esto lo saqué directamente de las bases curriculares. Es súper importante esta diapo, porque esta diapo nos hace entender qué es lo que finalmente quiere lograr la educación parvularia con estos chiquititos. ¿Qué es lo que permite la educación primaria? Primaria viene de lo primero que los chiquillos aprenden cuando ellos se insertan en el sistema educativo, entran a la educación parvularia. Hasta hace un tiempo atrás, el kinder y el prekinder no eran obligatorios. Y a eso me refería, Ana, respecto a la cultura que había. Antiguamente no era obligatorio hacer el kinder ni el prekinder. Entonces, ¿qué importancia tiene hacerlo? Y muchas familias se saltaban este proceso y pasaban directamente a la básica en primero en adelante. Después, avanzando, ¿cierto? Se entendió que la educación parvularia es la base de todo. O sea, sin esto, los chiquillos básicamente entran a primero muy perdidos. A no ser que haya un núcleo familiar que los acompañe, ¿cierto? Y que proteja a estos chiquititos y les enseñe desde chiquititos aspectos que tienen que aprender para primero básico, pero eso es lo menos. Nosotros sabemos que finalmente las familias, como bien decía la compañera, cumplen un rol lejano a la educación, o sea, generalmente el chiquitito nace, tú le das todo lo que puedes, lo alimentas, te preocupas de que el niño vista bien, de que coma bien, de que se desarrolle en el tiempo, pero yo creo que hay muy pocas familias que realmente se enfocan en el tema escolar, enseñar, hacerme cargo yo como mamá de mi hijo para enseñarle y prepararlo para que tenga una buena base. Eso no pasa en la realidad, no pasa. Entonces, claramente, se dieron cuenta de que la educación parvularia era base pura, los cimientos de los chiquillos, y dijeron, chuta, vamos a tener que hacerlo de cierta manera legal y es obligatorio. Y a partir de ahí empiezan a aparecer todos estos conceptos nuevos en la educación parvularia respecto a las bases, los programas y a todas las exigencias que el ministerio hoy día nos pide a nosotros, los colegios o los jardines infantiles o las escuelas, ¿cierto? Para responder respecto a los aprendizajes de los chiquillos. Entonces, aquí, el primer punto dice, ¿qué nos va a permitir que los chiquillos entren a educación primaria? Valerse por sí mismos en el ámbito escolar, familiar, asumiendo conductas de autocuidado y de cuidado con los otros y el entorno. Valerse por sí mismo en el ámbito escolar. Ojo, eso quiere decir que está desarrollando autonomía. Y familiar, asumiendo conductas de autocuidado. ¿Ustedes saben lo que es el autocuidado?
Nosotras hicimos autocuidado la clase pasada cuando empezamos a hacer la clase. El autocuidado tiene que ver, ¿cierto?, con este concepto de qué cosas hago yo conmigo mismo para cuidarme yo y mi salud mental. Ese es el autocuidado. Imagínense que la educación parvularia trabaja esos aspectos con los niños desde chiquitito, ¿ya? Y cuidado con los otros y con su entorno. O sea, que este niño que entra a la prebásica entienda cómo relacionarse consigo mismo, cómo cuidarse a sí mismo y cuidar al resto, ¿ya? Por otra parte, habla respecto al apreciar sus capacidades y características personales. Hay un ámbito en las bases curriculares que habla de autonomía e identidad. Autonomía e identidad. Cuando hablamos de identidad, lo vimos en el módulo pasado, hablamos, ¿cierto?, de quién soy, ¿ya? Y esto tiene que ver con que la educación parvularia les entrega esos tesoros a los chiquillos, apreciar sus capacidades y características personales. Por otra parte, desarrollar su capacidad motora y valorar el cuidado propio de su cuerpo. A su vez, cuando nosotros empezamos a trabajar con los niños, no solo trabajamos aspectos emocionales, del cuidado del entorno, de su autonomía, sino que también empezamos a trabajar aspectos que tienen que ver con su capacidad motora, cuando les enseñamos a recortar, a pintar, a rasgar, ¿cierto?, cuando son más chiquititos, porque evidentemente tenemos que entender que un chiquitito de 3, 4 años no tiene la misma capacidad motora que un chiquitito de kinder, por lo tanto se enseñan cosas distintas. Bueno, aquí en este libro, en esta Biblia que yo les hablo, aparece todo eso, ¿ya? Además, la educación parvularia le va a permitir a los chiquillos relacionarse con niños y adultos, ¿cierto?, de forma armoniosa, donde se pueden establecer vínculos de confianza, colaboración, afecto, etcétera, etcétera. O sea, no puede ser más integral el currículum de párvulo. Vean todo lo que yo les estoy diciendo. Si ustedes van a un currículum de básica, yo no sé si es tan integral como el currículum que nosotras tenemos, ¿ya? Estamos hablando de relacionarse, de desarrollar, de apreciar, de valerse por sí mismo. Por otra parte, habla de que además les vamos a enseñar a comunicarse con su entorno, a comunicar sus emociones, sus sentimientos, las necesidades a través de un lenguaje, ¿cierto?, verbal y corporal también, porque necesariamente nosotros necesitamos desarrollar todas esas habilidades en nuestros niños, ¿ya? A contar, que esto ya es como lo último, ¿cierto?, a contar y usar los números para resolver problemas cotidianos y simples. Y, por supuesto, a desarrollar hábitos que vayan facilitando, ¿cierto?, los siguientes niveles educativos que vengan. ¿Hay algo de lo que aparece aquí que les haga ruido, que no entiendan? ¿Hay algo que les llame la atención? ¿Hay algo que digan, chuta tía, no lo entendí, profe? ¿A qué se refiere con esto? ¿O quedó todo clarísimo? Las voy a mirar porque no las estoy mirando, así que no sé. ¿Lo entienden bien? ¿Entiende a lo que refiere, cierto, todos estos conceptos? ¿Sí? Ya la Cami me hace así. Asumo que las demás piensan lo mismo. Sí, profe, a mí igual me queda claro. Ya, perfecto. Ya. Gracias. Voy. Entonces, hablábamos, ¿cierto?, de todos estos conceptos que finalmente es lo que la educación primaria le va a entregar a los niños respecto a, es como un cupón si tú entras a la educación parvularia, todo esto vas a lograr. Ahora, en la realidad misma, por conocimiento de causa, les digo que en ocasiones algunos alcanzan, otros no. Todos los niños no aprenden de la misma forma, por lo tanto hay algunos que sí logran autonomía, otros que les cuesta más. Hay niños que sí logran desarrollar, ¿cierto?, su capacidad motora y otros que les cuesta un poco más. Hay que entender que el universo que tenemos nosotros es bastante amplio. Son muchos niños de diferentes realidades familiares, con diferentes características para aprender, con diferente capacidad de aprender también. Por lo tanto, hay que entender que este libro, de cierta manera, lo que nos entrega a nosotros como párvulas, ¿cierto?, y a ustedes como asistentes de párvulo, son indicios, son ideas, y es como una guía de lo que nosotros debiésemos saber como profesionales de la educación parvularia para alcanzar con los chiquillos, ¿ya? Bien, entonces, aquí viene la parte en la que establecimos
Cuando hablamos de sala cuna, cuando hablamos de medio menor, cuando hablamos de prekinder y kinder, ya que tiene que ver más bien con un ordenamiento, ¿cierto?, a nivel del ministerio, como aquí dice en el decreto número 315, que seguramente el profesor les tiene que haber comentado, aparecen, ¿cierto?, los niveles en los que está clasificada la educación parvularia. ¿Cuáles son estos niveles? ¿Qué edades contemplan estos niveles? ¿Y cuál es el nombre? Entonces aquí tenemos alrededor de 7 niveles, ¿cierto? O no, pues 6. 6 niveles. Tenemos a la cuna, que se divide en 2, sala cuna menor y sala cuna mayor. Y cada una de estas recibe a niños de entre 0 y 1 año, sala cuna menor, y 1 año a 2, sala cuna mayor. Luego de ese nivel aparecen los niveles medios, que también se dividen en 2. Está el medio menor y el medio mayor, que ambos contienen niños de diferentes edades, de 2 a 3 años, medio menor, de 3 a 4 años, medio mayor. Y por último, tenemos el nivel más avanzado, que también se subdivide en 2 niveles, ¿cierto? Que es el primer nivel de transición, NT1, que se llama prekinder, y segundo nivel de transición, NT2, que es conocido como el kinder, ¿ya? Aquí aparecen todos estos niveles, y es muy importante que para el trabajo final contemplen bien esto, porque yo les voy a pedir para el trabajo final que se concentren en un nivel. Así que es muy importante que usted hoy día comprenda bien cuáles son las características de los niveles, cuál es el nivel que más le llama la atención. Siempre nosotros como profesionales escogemos cierto nivel en el que nos sentimos más cómodas. Por ejemplo, a mí particularmente los niveles de sala cuna no me llaman mucho la atención, ¿ya? Yo desde que emprendí mi vuelo en la educación parvularia, siempre supe que mis niveles iban a ser prekinder y kinder, porque ahí era donde yo me apasionaba montones. Con las guaguitas me sentía un poquito insegura, tenía mucho miedo respecto a cómo trabajar con las guaguas. Ahí hay una capacidad de paciencia de la educadora, cuidado y especialización tremenda, estamos hablando de guaguas, y una responsabilidad gigante. Entonces yo siempre supe que en los niveles que yo me iba a concentrar iban a ser en los niveles de prekinder y kinder. Pero existen todos estos niveles, todo este universo de niveles. Usted puede trabajar en los niveles de esta cuna o trabajar en kinder, ¿ya? Y están divididos en estas edades. ¿Por qué están divididos en estas edades? Porque existen nombres diferentes para cada nivel. Porque evidentemente, aquí entramos de lleno ya al módulo, los niños de prebásica, del nivel medio mayor, no aprenden lo mismo que los niños de kinder. Los niños de sala cuna menor no pueden aprender ni deben tener el mismo lineamiento que los niños de kinder. Y se hace una separación por las edades, ¿cierto? Entonces, ¿cómo dividimos nosotros estos niveles? Generalmente en los jardines infantiles, sala cuna y escuelas de lenguaje se dan más estos niveles de acá. Sala cuna menor, sala cuna mayor, medio menor y medio mayor, generalmente. Y en los colegios y en las escuelas se dan más estos niveles, pre-kinder y kinder. Entonces tenemos un universo bastante amplio donde trabajar. Podemos escoger trabajar en jardines infantiles o escuelas de lenguaje, o trabajar en colegios y escuelas un poco más, escuelas básicas, ¿sí? Bien, y aquí como les decía... Profe, dígame. Profe, disculpe, este curso igual nos serviría para trabajar en jardín. Sí, pues. Sí, pues ustedes están haciendo un curso de asistente de aula, ¿no? Sí. Sí, pues. Obvio que sí. O sea, eso tengo entendido yo por lo menos. Es que porque yo trabajo en un jardín. Ya. Y yo pregunté si a mí me servía esto. Y en realidad ahora están súper exigentes. Me dijeron que pedían el técnico superior. Sí. Sí, lo que pasa que claro, este es un curso, en el fondo. Y este curso lo que te permite a ti es acreditar que tú tienes relación con la educación, ¿ya? Y que estás emprendiendo un camino en la educación. Pero evidentemente, por el tema de las exigencias ministeriales, a ustedes les exigen de cierta manera tener un título técnico, ¿ya? Pero de igual forma, si ustedes, ponte tú, entran a un jardín y presentan este certificado, yo siento que no es como que no puedan entrar a trabajar ahí, porque es una evolución más. Evidentemente tienes que seguir perfeccionándote, no es lo único que vas a tener que tener para seguir trabajando en educación.
Lo mismo que si quisieras hacer clases, tú tendrías que seguir estudiando y sacar tu educación parvularia, educadora de párvulo. ¿Se entiende? Pero igual es una pregunta que debiesen hacérsela a los lugares donde están trabajando y sobre todo a quizás conversarlo con el Guido y entender bien ahí para qué les sirve este título que van a obtener ahora. O quizás alguna de tus compañeras lo sabe, chicas, lo averiguó antes, lo entienden. Parece que el profe Raúl había dicho que era como para pre-básica. Ya, pues, ¿viste? Estos son los niveles de prebásica. Yo creo que sí, porque Pero para escuela de lenguaje no parece que era. Ah, ya. Ah, para escuela de lenguaje no. No entraba, parece. en el colegio donde yo trabajo, ¿Ya? a nosotros siempre nos mandan a hacer curso a en el Padre Hurtado. Muchas compañeras han hecho muchos cursos de asistente de aula y para trabajar con técnicos de párvulo, y ellas trabajan lo más bien en sala como asistente de aula. Claro. Con los kinder, pre-kinder, primero, hasta primero, y tengo niñas que trabajan con niños de tercero y cuarto como asistente de aula, porque ahora el Minedu está exigiendo que hagan asistente de aula hasta cuarto básico. Por supuesto. Sí, pues. Profe, Dígame. de hecho, uno tiene que tener su certificado de titulación como técnico en párvulo, porque el Ministerio de Educación no recibe absolutamente a nadie que no tenga la certificación por protocolo, por en caso de accidente de algún niño, puede la persona tener problemas legales. Por supuesto, claro. Entonces, tiene que estar certificada como cualquier profesional que trabaje en cualquier lugar en la salud, Sí. porque es tan delicado como trabajar en la salud. Entonces, exige. Porque yo tenía compañeras que llevaban años, jovencitas que salieron de un técnico, salieron como de un técnico, y llevaban años trabajando, y el año pasado, hace como 2 años atrás, le exigieron que tenían que tener su título, o si no, tenían que haber sido despedidas. Entonces, por eso ellas ingresaron a hacer su título, porque ellas tenían un técnico como de esos que hacen en los liceos. Uh-huh. Les exigieron tener un técnico, su certificado que acredite que ellas... Sí, eso piden ahora el técnico superior, porque yo igual lo pregunté. Sí. Ya, claro. Y claro, y como usted dice, estos cursos a uno les sirve en sentido de lo que uno tiene su profesión. Les sirve porque está relacionado con el tema de la educación, y siempre vas a hacer un aporte más cuando tienes conocimientos a que no tuvieras nada. Claro, no, sí, po. Y sí, las personas que trabajan en párvulo tienen que estar capacitadas, por lo tanto tienen que capacitarse constantemente, y esto sería como una capacitación. Y Esenia, tú levantaste la manito. ¿No? Ah, la Daniela. Dani, cuéntame. Es igual, depende de cada colegio, profe, porque no todos los colegios a veces piden como el título profesional. Sí, po, por eso depende del lugar donde estés trabajando, claro. Sí. Sí. Ya, pero no nos vayamos de la clase. No nos vayamos de la clase. O sea, igual sería conveniente que ustedes anduvieran preguntando, pero según lo que yo entiendo, este certificado a ustedes les permitiría poder trabajar y desempeñarse en el área educativa. ¿Ya? Ya, continúo. Entonces, vamos en esta parte, ¿verdad? En donde estamos trabajando, ¿cierto? Lo que tiene que ver con cuáles son los niveles, ¿cierto? Las subdivisiones y las edades en las que responde, ¿cierto? La educación parvularia. ¿Qué es lo que implica, ¿cierto? Trabajar en estos niveles, que se dividen en 3 niveles, pero que finalmente cada nivel tiene 2 subniveles, ¿cierto? Y ya entendimos que contempla la sala cuna menor, mayor, qué edades contempla, que contemplan los niveles medios, los niveles de transición. Y aquí vamos a atañer principalmente, ¿cierto?, a la sala cuna y cuáles son sus características generales, ¿cierto?, respecto a la sala cuna. Primero, ¿qué sabemos de la etapa de la sala cuna? ¿Qué es lo que se nos viene a la cabeza cuando decimos niños de sala cuna? Yo creo que todas coincidimos en que efectivamente los niveles de sala cuna, menor o mayor, son niveles sumamente complejos, ¿cierto? Porque tú puedes decir, por ser guaguitas, por ser bebés,
no debe ser tan difícil. Tiene que ver con aspectos más quizá asistenciales, como de cambiar pañal, mudar, dar la leche, no sé, hacer dormir, que más que educativos. Sin embargo, se equivocan porque al igual que los demás niveles, en nuestras bases curriculares entregan ciertos aspectos lineales de lo que se puede trabajar en esta etapa. Entonces, por ejemplo, aquí dice que esta etapa está marcada por la dependencia. ¿Qué implica que esté marcada por la dependencia? ¿Qué querrá decir que esté marcada por la dependencia? Yo creo que porque o sea, los bebés dependen de la o sea, de la tía para Exacto, todo. exacto, muy bien. Es una de las características principales es que está marcada por la dependencia. O sea, estos bebés no son independientes, no son autónomos. Por lo tanto, ahí hay una característica distinta a las que vienen después. Por otro lado, dice que un fuerte apego hacia el adulto, que es lo mismo que decía la compañera. Estos son bebés, ¿cierto? Que se desprenden de la mamá, pasan al jardín, están en sala cuna con otros adultos. Y ahí se genera un apego importante. Los bebés son muy apegados, ¿cierto? A las tías, porque los ven como el adulto, el segundo a bordo en su vida, ¿ya? Por otra parte, dice, se pone en marcha la autonomía y la locomoción. Esto responde a que van avanzando de esa cuna menor a mayor y empiezan a desarrollar, ¿cierto?, la locomoción que tiene que ver con el gateo, con que se mueven de allá para acá, algunos empiezan a dar sus primeros pasitos, ¿cierto? Y obviamente eso va a generar autonomía. Ya no van a depender solo del adulto, sino que también pueden movilizarse de un lugar a otro. Por otra parte, habla de que amplía la forma de comunicarse. Claro, estos bebés llegan balbuceando y ya en sala cuna mayor pueden pronunciar algunas palabras, las palabras cercanas, las palabras que la tía le enseñe. Por lo tanto, también está marcada hay un avance pedagógico, no es que ellos lleguen solo a que los cuiden, a que los muden, los mimen, sino que además hay aspectos en los que ellos pueden aprender ciertas cosas, siempre y cuando, insisto, el jardín, el centro educativo tenga como precedente principal enseñar, traspasar conocimiento, generar vínculo con su estudiante y por supuesto, respetar la educación integral. Y por último dice que autoafirmación e identidad. Claro, aquí ellos empiezan a reconocer, ¿cierto?, sus partes del cuerpo, empiezan a reconocer, ¿cierto?, cómo son, y empiezan a generar su identidad, que es un aspecto fundamental en la vida de los niños, ¿ya? Y aquí hay un extracto, una cita que yo saqué de la página del Ministerio del 2025, en la página 30, dice, el niño o la niña se encuentran en esta etapa, que se encuentran en esta etapa, requieren de cuidados esenciales, o sea, cuidados que son primordiales, principales, pues tal como señalan las bases curriculares de la educación parvularia, en el primer ciclo los niños comparten la necesidad de una atención individualizada. Esto responde a que si ustedes han visto alguna vez una sala cuna, se podrán dar cuenta que las salas cuna son niveles que no tienen muchos niños. Bueno, obviamente hay otras salas cunas que se van al chancho y que no les interesa, ¿cierto?, el cuidado de los chiquillos ni la salud mental de la profesora. Pero idealmente son centros que tienen que contar con 2 o 3 tías por sala. Son espacios en los que no tienen que haber más de 20, no pueden haber más de 20 guaguas, 10 guaguas con suerte, ¿cierto? Hay 3 profes más, están las asistentes más, las tías del aseo más, las tías que están, o sea, hay una gran cantidad de gente que está atendiendo a estos niños justamente porque son, dentro de los niveles de la educación parvularia, son los niveles más complejos de atender, ¿ya? Y cuando habla de una atención individualizada, respecto a que evidentemente cada uno de esos niños necesita una atención personalizada, individual, por ser tan pequeños, ¿sí? Debido, por supuesto, aquí dice a su vulnerabilidad y a la dependencia que tienen de los adultos. Entonces, tenemos 7 guaguas, tenemos una tía con 7 guaguas, esa tía no da abasto con 7 guaguas. Por lo tanto, ahí se entiende que este nivel necesita una contención mucho más grande, más amplia, y por supuesto entendiendo todas las características que yo les acabo de mencionar, ¿ya? Bien. 3 aspectos esenciales en este periodo. 3 aspectos que nosotros vamos a observar a lo largo de el caminar, ¿cierto?, en la sala cuna.
Lenguaje verbal, desarrollo corporal, área social. ¿A qué se refiere con esto? Aquí dice que es un periodo prelingüístico. Prelingüístico, antes de hablar, ¿cierto? Fluidamente, hay un periodo y un conocimiento prelingüístico y que corresponde, dígame. Disculpe, pero cuando usted hablaba de los niños bebés de jardín, sala cuna, generalmente se trabaja primero la estimulación, o si no me equivoco, siempre trabaja la estimulación para ellos, para un previo preparación a lo que usted mencionaba anteriormente, porque cuando el niño ingresa, como usted bien mencionaba, al jardín, es un apego, porque la educadora tiene y la técnico tienen que trabajar ese apego, porque el niño viene de su casa. Entonces las primeras semanas es como un apego, es conocerme con él y con el niño, es una vinculación de ambos. Y de ahí viene el trabajo igual pedagógicos con ellos, aunque sean pequeñitos, igual le hacen un trabajo pedagógico, que es la estimulación de sus articulaciones, modulación, y trabajan con ellos, pero son menos horas que los niños más grandes, y por eso cuando ellos ya adentran en el jardín o van a sala cuna mayor, tienen una autonomía más independiente que un niño que viene recién ingresando a la casa, porque se trabaja eso, y por eso llama a la comunidad y a los papás que lleven a sus hijos al jardín, porque pasa que muchas veces en la casa no lo reciben como debe ser. Claro, claro que sí, sí, tú tienes mucha razón. Se Dígame. trabaja, como usted dice, el lenguaje verbal, corporal y lo social, pero en eso se trabaja mucho el apego especialmente. Eso era mi aporte, profe. Sí, tienes toda la razón. ¿Quién es? No sé, es que no te estoy viendo. ¿Es la Anita o la Sole? Una de las dos, por la voz. Soy la Sole, profe. Ya, la Sole, ¿viste? Sí, tiene mucha razón la Sole. Efectivamente, en esta etapa se da mucho el tema del apego. Creo que lo mencioné. Aquí está. Sí, dice un fuerte apego hacia el adulto. Tiene mucho que ver el apego y claro, todos estos conceptos que ellos aprenden, ¿cierto? Que van desarrollando a lo largo de su desarrollo dentro de este ambiente, ¿cierto? Y de este nivel, efectivamente está basado en la estimulación. Más que enseñarle con una pizarra, ¿cierto? Más que hacer ellos, es estimular el aprendizaje, porque como bien dijo la Sole, están tan chiquititos, son niños que tienen necesidades tan básicas que evidentemente, si no es a través de la estimulación y del juego, poco pueden aprender. Ahora, yo les hablaba de estos 3 aspectos que tienen que ver con el lenguaje verbal, desarrollo corporal y el área social. Estos 3 aspectos general, son los 3 aspectos que nosotros nos damos cuenta que los niños de sala cuna logran desarrollar en este periodo. ¿A qué me refiero con el periodo del lenguaje verbal? Estoy hablando principalmente de que efectivamente ellos entran, ¿cierto? Teniendo un lenguaje bastante básico respecto a balbucear, muchos no hablan, muchos tienen, ¿cierto?, dificultades para expresarse, y en este periodo de la sala cuna, ellos desarrollan estos aspectos y logran pasar del periodo prelingüístico, que es justamente este periodo en el que ellos balbucean, ¿cierto?, repiten algunas palabras muy básicas, consonantes más bien, algunas vocales, de hecho, ellos pasan al periodo lingüístico del lenguaje oral, que es donde aparece este lenguaje en el que ellos pueden comunicarse. Y no solo nos referimos al lenguaje verbal, sino que también contemplamos el lenguaje, ¿cierto?, corporal. Entonces, a través de estos movimientos y estas vocalizaciones también, ellos van de alguna manera relacionándose con el entorno que los rodea. Por otra parte, hablamos de desarrollo corporal. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? ¿Quién levantó la manito? Yo, profe, dígame. Es que con respecto a eso, yo considero de mi punto de vista que es la etapa más importante que uno tiene como educadora o técnico. Es en el proceso cuando en sala cuna. Por supuesto que sí. Es la etapa clave y el rol que uno tiene ahí, porque ese niño de ahí va a salir con todas esas habilidades
tanto lingüística, porque ya va a ir preparado. Es como dice, yo ya tengo la masa lista y las Sí. demás las moldean. Mira, Sole, justamente por eso que tú acabas de decir, justamente por eso es que es súper importante que ustedes logren analizar, porque en un comienzo lo que se entiende, ¿cierto?, de este nivel es que es un nivel básico, es un nivel donde los niños, el concepto el preconcepto que uno tiene de este nivel es que los chiquititos no aprenden mucho, que son guagua, que más bien es un tema asistencial, que yo lo tengo que cuidar, que tengo que cambiar de pañales, etcétera, etcétera. Pero yo les estoy diciendo ahora y les estoy presentando, ¿cierto?, que a pesar de ser un nivel que es asistencial, porque sí lo es, no estamos desconociendo que las tías que están a cargo de este nivel no tienen que hacer este tipo de cosas, como cambiar pañales, dar la leche, ¿cierto? Pero también hay que contemplar, ¿cierto?, las otras áreas. Y como bien dijo la Sole, en esta etapa, yo como profesora lo que tengo que hacer, ¿cierto?, es estimular lo más posible, sobre todo estos tres aspectos que yo les estoy mencionando ahora. Cuando hablamos de desarrollo corporal, estamos hablando principalmente, ¿cierto?, de que nosotros trabajemos con nuestros niños habilidades motrices, ¿cierto?, finas, gruesas, intentar que ellos puedan desenvolverse en su entorno. A través de su entorno ellos van adquiriendo ciertos aprendizajes, a través de que ellos se relacionan con un otro y con el entorno que los rodea, ellos van adquiriendo aprendizaje. Los chiquititos de esta edad principalmente aprenden tocando, por lo tanto todo lo que aprenden lo tienen que aprender a través del movimiento. Y entre nosotras más desarrollemos esa habilidad, ellos van a ir aprendiendo a lo largo, ¿cierto?, del proceso educativo en el que se encuentran. Y por último, que no es menos importante, está el área social. O sea, en esta etapa, en la etapa, ¿cierto?, de la sala cuna, estos chiquititos, ¿cierto?, van relacionándose socialmente con un otro. De partida entran, ¿cierto?, a relacionarse con un adulto, donde se genera el apego, que decía recién la Sole, y de cierta manera eso les permite a ellos relacionarse con un tercero, con sus compañeros, con el entorno que los rodea, y van adquiriendo habilidades sociales. O sea, nosotros a lo mejor pensamos que por ser guaguas, ¿cierto?, no aprenden o no entienden, y es todo lo contrario. Entonces, esta etapa es súper importante para todo lo que viene después. ¿Me siguen? Préndame el micrófono y díganme, sí, profe, o no entiendo nada, cuéntemelo de nuevo. Sí, profe. ¿Lo entienden súper bien o lo entienden ahí más o menos? ¿Lo entienden bien? Ya. Súper bien, súper bien. Maravilloso, ya. Yo por lo menos lo entiendo bien. Bien, Sole, súper. Gracias, chiquilla. Eso, yo necesito esa retroalimentación, ¿ya? Porque si no, te juro que siento que estoy aquí como frente a mi computadora y me siento hablando como una loca de patio, como que estoy hablando sola, ¿ya? Pero qué rico que lo estén entendiendo. Ahora pasamos a las características generales de los párvulos que tienen que ver con los niveles medios. ¿Cuáles son estos niveles medios? De 2 a 4 años. ¿Qué responden estos niveles medios? Medio menor, medio mayor, ¿cierto? Eso ya lo entendimos, ya lo trabajamos. Entonces, vamos a ver qué es lo que aprenden o cuál es la característica principal de estos niveles. Aquí dice, va adquiriendo más control y dominio progresivo de sus habilidades motoras. Si lo remontamos a lo que acabamos de ver de sala cuna, entendemos que las habilidades motoras, ¿cierto?, tienen que ver con el movimiento y que se dividen en habilidades motoras gruesas y habilidades motoras finas. Cuando hablamos de motoras, por supuesto, gruesas, tiene que ver con el caminar, con el desplazarse de un lugar a otro, ¿cierto? Tomar algunos objetos, ¿cierto? Manipular los objetos. En esta edad, los chiquillos ya empiezan, ¿cierto?, a manipular objetos. Son capaces, incluso los de medio mayor, de rasgar. ¿Cuál es el rasgado? Cuando yo les digo a los chiquillos, ya chiquillos, les paso este papel, necesito que lo partan en muchos pedacitos. Eso es rasgar. Y se usa mucho esa técnica con los niveles más chicos, porque ellos todavía, motrizmente, no tienen las habilidades para cortar con tijera. Entonces utilizamos el rasgado como una especie de apoyo, ¿cierto?, a esta habilidad motriz y desarrollar. O plasticina, también es otro elemento que sirve mucho en los niveles medios para desarrollar sus habilidades motoras finas, ¿ya? Eso nos va a permitir, chicas, más adelante, que los chiquillos puedan escribir. O sea, es tan importante el periodo previo a la escritura, es tan importante que ustedes entiendan cuál es el rol que ustedes deben cumplir en la vida de los chiquititos para enseñarles, que hay que entender que tú no le puedes pasar una tijera a un niño de 3 años, por más que sea muy avanzado y que evidentemente sepa mucho, que esté muy estimulado, tienes que intentar no saltarte ninguna etapa para que eso no perjudique. A mí me pasaba mucho en kinder,
que había niños que llegaban escribiendo su nombre perfectamente, pero tomaban el lápiz así. No sé si me ven, lo tomaban así. ¿Me ven? Díganme sí o no. Sí. Sí, profe. Así, así. Y obviamente, al tomarlo así, tú podrás decir, pero tía, o sea, en el fondo, ellos están logrando escribir su nombre. Y eso es lo que usted quiere evaluar. No, yo tengo que evaluarlo todo. Y el tomar el lápiz así implica que él no va a poder tener la motricidad después más adelante para desarrollar la escritura con manuscrita. Entonces, por eso les decía recién, es súper importante desarrollar en los chiquillos habilidades, pero no saltándonos ningún paso. Después dice, actúan con mayor independencia participando en juegos grupales. Obviamente en este espacio, ¿cierto? Lo que los chiquillos están compartiendo con un otro, van desarrollando espacios socioemocionales y sociales, ¿cierto? Por lo tanto, van generando ciertos vínculos en grupo. Por otra parte, dice, comienzan a expresarse verbalmente. Evidentemente, ya pasan del balbuceo ¿cierto? Y del monosílabo, de cierta forma, a poder decir palabras textuales, como mamá, papá, tía, ¿cierto? Son palabras bien familiares. Comienzan a ser más conscientes del mundo que los rodea. Saben dónde está la casa, saben dónde está el baño del jardín, saben dónde está el patio. Aún en esta etapa los niños son sumamente dependientes y apegados de un adulto, sin embargo cada vez son menos dependientes, ¿ya? O sea, en los niveles medios todavía hay esta especie de apego que decía la Sole, todavía, estamos hablando de niños de 2 a 3 años, ojo, o sea, evidentemente estos chiquititos tienen una especie de apego con su tía, apego con su familia, les cuesta, pero ya avanzando a nivel medio mayor, ya a los 4 años, se empieza a esto como a desvincular un poco y empiezan a ser más independientes y más autónomos. Aquí, cuando decimos qué aspectos tengo que considerar, se amplía el espectro. Ya no solamente son 3 como en la etapa de la sala cuna. Estamos hablando de que hablamos de psicomotores, manipulación, desarrollo cognitivo, lenguaje y comunicación. Por ejemplo, cuando yo hablo de psicomotor, ¿a qué me estoy refiriendo? Y aquí las quiero mirar, porque quiero dejar de hablar como un loro. Las quiero mirar y quiero que me cuenten. Cuando yo hablo de psicomotor, ¿qué es lo que se les viene a la cabeza? ¿Qué es lo que creen ustedes que está hablando la profe de psicomotor? ¿Qué será lo psicomotor? Y yo creo que es como la parte del cuerpo, como hacer actividades, ¿Ya? esas cosas así, ejercicio. Perfecto. Tiene que ver con el movimiento y el cuerpo. Yo creo, profe, que es como pensar los movimientos que van a dar, como empezar a coordinar movimientos con pensamientos. ¿Ya? Como tú. Ya, bien. Psicomotor, sí. ¿Algo? ¿Alguien más? Habilidades. ¿Habilidades Es como un proceso. Ya, un proceso de habilidades, ¿ya? Movimiento, dijeron por ahí. Otra me dijo que tiene que ver con lo que pienso y actúo, algo así. Bueno, lo vamos a descubrir. Cuando hablamos de psicomotor, ¿cierto? Tiene que ver con el dominio completo de su movimiento, como bien decía. Por ejemplo, estos chiquititos que pasan de sala cuna mayor a nivel medio menor. Estamos hablando de la edad de, si no me equivoco, de los 2 a los 3. Sí, de los 2 a los 3. Ellos empiezan a pararse, ¿cierto? A caminar, o más bien hay niños que son mucho más adelantados que se paran al año. Pero estamos hablando de que ya, para ponerle una edad, entre los 1 y los 2 años más o menos. Evidentemente, cuando hablamos de psicomotor, estamos hablando del dominio que ellos pueden tener sobre su posición. También hablamos de la coordinación, ¿cierto? De su ajuste corporal, de cuando el niño se puede parar solito, sin tambalear. Acuérdense que hay una etapa en la que ellos se mueven mucho y que finalmente se caen mucho por lo mismo, ¿ya? Son capaces de subir y bajar escaleras, son capaces de correr, aumentar y disminuir su velocidad, comienzan a buscar también esta frenada cuando van corriendo. O sea, nosotros nos damos cuenta que al avanzar en las diversas edades, ¿cierto? Los chiquillos van desarrollando no solo la habilidad de aprender a leer y a escribir, no solo la habilidad de aprender a escribir su nombre, es mucho más amplio todo lo que ellos aprenden. ¿Alguien levantó la mano? Porque no las estoy viendo. Yo, profe. ¿Sole tú? Sí. Hola, Sole, qué buena para hablar, pero me gusta que hable. Te escucho. Es que esas habilidades
que usted menciona es una etapa que el niño tiene que lograr su objetivo, Claro, que es la edad. Entonces, esa etapa en la que usted mencionaba, él tiene que lograr dominar ya. De paso del gateo ya tiene que dar sus pasos. ajá, Y dentro de esas habilidades motoras que usted le llama, el niño tiene que tener cierto dominio. Y cuando no se logra, la educadora en este caso tiene que hacer una planificación o o un análisis de cómo ese niño, qué le está sucediendo, por qué no está logrando esos pasos a esas esa edad. habilidades, claro. Esas habilidades que él ya tiene que lograr y dominar. Y es por eso que se trabaja y se observa mucho para que el niño logre su objetivo final y no tenga, porque ahí en esa edad se detecta si tiene alguna complejidad y De ya se hecho, deriva a médico. Y tal es cual. importante. Tal Eso es cual. Tú lo acabas de decir. Oye, me voy a salir un poco del contexto de la clase. Nadie me dijo que yo estaba sin lente, chiquilla. Y ustedes saben que yo soy súper ciega. ¿Cómo no me avisan que estoy sin lentes? Se ríen, solo se ríen. Ya, voy. Continúo. Manipulación. Cuando hablamos de manipular, estamos hablando principalmente de la coordinación, ¿cierto? De las habilidades visuales que los chiquillos van desarrollando, ¿ya? Incluso, ustedes no sé si han fijado que en los colegios se utiliza mucho, sobre todo en estos niveles, a que ellos pongan cierto y trabajen mucho su motricidad fina, su coordinación izquierda-derecha, les enseñan a amarrarse los zapatitos con ese zapatito de mentira, ya. Todas esas cosas van desarrollándose a lo largo de esta etapa, medio menor, medio mayor, a abrocharse, a abotonarse, a desbotonárselo, subir el cierre, bajar el cierre, todas estas habilidades que tienen que ver con la coordinación. Trabajamos también desarrollo cognitivo, ¿ya? Que tiene que ver principalmente con el pensamiento, con las habilidades cognitivas, ¿cierto? Que está relacionado, por ejemplo, con aumentar su capacidad, ¿cierto?, de atención. También tiene que ver con desarrollar su capacidad de retener información de lo que aprende, ¿cierto? De estimular todo el aprendizaje, de reflexionar con ellos aspectos, siendo tan chiquitito. Cuando tú le narras un cuento a un niño de 3, 4 años y terminas tu cuento en la hora de la lectura, que se da mucho en los jardines infantiles y en los colegios, hay una hora de la lectura que tiene que ver con el fomento a la lectura. Cuando tú terminas tu cuento, evidentemente lo que tienes que hacer inmediatamente, como decía la Sol, es retroalimentar esa información para tú como profesora pesquisar cuánto aprendieron. ¿Y cómo retroalimentamos un cuento con unos niños de 3 4 años? A ver, quiero la más seca de las que tengo aquí. ¿Cómo yo, como profesora, retroalimento y sé que mis niños aprendieron lo que yo quería que aprendieran en ese cuento? Ah, todas quieren hablar. Todas quieren hablar ahora. Préstame la cámara. ¿Ah? Dibujando, Ya, dibujando. Bien. haciendo Expresándose. preguntas, Expresándose. Expresándose. Ya, haciendo perfecto. preguntas. Haciendo preguntas. Bien. Nosotros, entre medio de la historia que vamos contando, vamos relacionando con preguntas a medida de que va pasando el cuento. Ya, Cada, perfecto. cada tramo tenga algo significativo para ello, entonces al final cuando nos narremos completo sabemos de lo que estábamos hablando. Ajá, muy bien. ¿Alguien levantó la mano? ¿Alguien más levantó la manito ahí? ¿O no? ¿Me equivoqué? No creo que se me pasa a apretar. Ah, se te pasó a apretar. Ya. Me dijeron, dibujando, súper importante para esta edad. Súper. O sea, súper. Chiquilla, esta edad es solo juego, dibujo, entretención, imágenes. No sirve que tú te sientes con unos niños de entre 3 y 4 años a mostrarle así un texto y narrarles un cuento, una hoja en blanco. No. Lo más visible posible con arte e imagen, donde ellos puedan ver los personajes, ojalá sean esto en 3D, ojalá sean títeres, ojalá, ¿ya? Dibujar. Yo extraigo la información y les digo, ¿me pueden dibujar el personaje que más les gustó? ¿Me pueden dibujar el final del cuento? ¿Qué pasó al final del cuento? Por otro lado, decían hacer preguntas. Súper importante, la extracción de información. Cuando yo termino de leer mi cuento, evidentemente, para saber cuánto aprendieron del cuento que yo les leí, es que tengo que hacer preguntas. Ahora, no puede ser cualquier pregunta. Estamos hablando de niños entre 3 y 4 años. Por lo tanto, yo como profesora tengo que tener las preguntas pensadas de antes. No le puedo preguntar a un niño entre 3 y 4 años, ¿cierto? ¿Qué piensa él de lo que pasó al final del cuento? O quizás sí,
puedo extraer y que ellos infieran ciertas cosas. Pero la idea es que sea lo más concreto. Nómbrame los personajes, qué fue lo que le pasó oye, se me va a caer el carnet. ¿Qué le pasó a Caperucita? No sé, se me cayó el carnet recién, chiquilla. Ese tipo de cosas. ¿Ya? Dígame. Pero también hay una forma de ellos trabajarlos a través de preparar un material que es hacer los dibujos, pero puede ser con papel. Y que Ajá. ellos que uno les entregue antes de la clase que ellos los tengan. Y cuando se termine el cuento, ellos con ese papelito que puede ser para más fácil, con un papel, palito de helado y les colocan la imagen. Exacto, Que exacto. ellos mismos vayan relatando el cuento, que digan cómo se trataba el cuento y siempre alguien se va a acordar. Exacto. Entonces, que vaya nombrando los personajes y el que lo tenga lo nombre, uno misma. ¿Quién era el personaje de tal? Entonces ahí, aparte de ello, los intensivos, porque ellos a esa edad cuesta mantenerlos concentrados. Mucho. Cuesta Tiene que ser un mucho. cuento corto, muy corto. Y hacerlo didáctico. ¿Para qué? Ajá. Para que ellos también usted saque esa retroalimentación y que ellos queden con el significado de qué leyeron y que sepan qué fue lo que leyeron, porque más de entender, ellos tienen que cuando vuelvan a ver ese cuento, ellos solo lo cuentan. Porque ¿Sí? a mí me pasó cuando yo hice mi práctica. Entonces yo lo hice y después la tía me dijo, a ver, muéstrale el cuento. Y claro, Y ellos, se lo sabían. sí, era eso, ya lo sabían. Sí. Y eso, Sole, eso se llama aprendizaje significativo, que responde a que fue tan significante tu clase de ese día. A ellos les pareció tan bonito, tan entretenido, les llamó tanto la atención que no se olvidaron más. Y eso es aprendizaje significativo. Entonces, Yo habla de que tú hice, hiciste una muy también me buena clase. acuerdo que hice un vestido que me tocó hacer del mar. ¿Ya? Hice un vestido que es grande, Ujú. que lo diseñé del mar y le puse cuestiones. Y yo al sentarme y empecé a leer el cuento, les leí el cuento muy cortito y ellos solo, así como que yo quedé, dije, oh, empezaron a hablar cosas del mar. Tía, tú Sí. tenés esto, en el mar hay esto. Y la profecía, pero es el cuento. Pero ellos empezaron, tía, ¿qué hay en el mar? ¿Qué hay allá? Y empezaron a hablar todo el rato de qué cosas había en el mar. Entonces, aparte de leer un cuento, que para ellos le llamó tanto el vestido que yo tenía armado, que era debajo del mar, tenía todo lo que había en el mar. Aparte del cuento, ellos vieron qué cosas había en el mar. Pues de otra actividad se salieron del contexto y hablaron más de lo que debían y sobre del mar, lo que hay en el Sí, po. mar. Eso, claro, eso responde a la estimulación, responde a que tú como profesora entiendes que son chiquititos, entonces tiene que ser muy estimulante la actividad que vas a hacer. Y así es como se va generando el desarrollo cognitivo de los chiquillos de esta edad. Y por último, tenemos la comunicación y el lenguaje, ¿cierto? Que ya a esta edad, a esta etapa, el lenguaje oral se manifiesta con un nivel mucho más aceptable y comprensible por un tercero, ¿cierto? Para los adultos, para nosotros es mucho más fácil entender lo que un niño de 3 y 4 años nos dice que lo que nos dice una guagua. Se entiende que hay un avance significativo en el lenguaje. Además, es capaz también de decir ciertas cosas, de poder hilar una oración completa. Pueden decir perfectamente, reconocer personajes, saber lo que quieren verbalizar y decir, me pasó esto. A lo mejor en su lenguaje, ¿cierto? Con algunas dificultades, pero uno como adulto logra entender que hay un avance importante en el lenguaje en esta edad, ¿ya? Y que también ellos en este minuto tienen un repertorio de palabras mucho más amplia que un bebé, ¿cierto?, de esa laguna. Entonces aquí están los conceptos. Y por último, pero no menos importante, entramos ya de lleno a lo que tiene que ver con las características de los niños, ¿cierto?, de prekinder y kinder, que son estos niños más grandes, ¿cierto?, que ya las características generales nos dicen, ¿cierto?, que ellos adquieren mucha más autonomía, identidad de sí mismos respecto a lo que son, ¿cierto? Se puede diferenciar que son pares más pequeños del segundo nivel, se entiende que son mayores sus capacidades motrices, mayores sus capacidades cognitivas, afectivas y sociales. Hablamos de afecto,
de la forma en la que ellos se relacionan con su entorno, ¿cierto? Son capaces de darse cuenta cuando cometen un error, son capaces de entender una instrucción, una simple instrucción. Cuando tú le dices a un bebé chiquitito de 1 año, 2 años, y le das una instrucción, pareciera ser que no nos escuchan y que no entienden, a pesar de que uno dice, sabe perfectamente lo que le estoy diciendo. A esta edad, entre los 5 y los 6 años, los 4 y los 5, ellos logran hacer algo que tú los mandes a hacer. Son capaces de entender una instrucción completa, ¿ya? Se produce también una expansión del lenguaje. Hay un incremento significativo en su lenguaje verbal, en su dominio también corporal, en su equilibrio, en sus movimientos. Hay una empatía, una autorregulación, etcétera, etcétera. O sea, ya pasamos del nivel medio a estos niveles en los que los chiquillos están mucho más avanzados, hay mucho más autonomía, hay mucho más desarrollo cognitivo, hay mucho más desarrollo, ¿cierto?, comunicacional, etcétera, etcétera. Además, sus funciones, ¿cierto?, ejecutivas, que tiene que ver con esto de descubrir contenidos escritos, ya de aprender a leer, ¿cierto?, de reconocer los logos, de ser capaces, ¿cierto?, de interesarse por un libro, por leer ese libro, ¿cierto?, porque le lean el libro, etcétera, etcétera. Son grupos más independientes, ¿verdad?, etcétera, etcétera, como les decía recién. Y ahí, esto está desprendido, ¿cierto?, de las bases curriculares. Entonces aquí ya, en esta parte de la clase, nosotros ya empezamos a analizar conceptos un poco más difíciles, porque efectivamente es un nivel educativo mucho más complejo, mucho más grande, por lo tanto, el desarrollo y las características generales de estos niveles son más interesantes de analizar porque son muchas más diferencias, ¿ya? A pesar de que es 1 año que los diferencia, respecto a la educación parvularia, tú te puedes dar cuenta que los niveles de pre-kinder y el nivel de kinder aprenden cosas diferentes. Por ejemplo, dime. Disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? Siempre he tenido una duda. Espero Cuéntame. que ¿qué pasa cuando un niño sale del jardín? Es umbral que cruzan ellos a llegar a la educación básica, digamos así. ¿Se les hace un quiebre en todo lo estructural y emocional en algunos niños? Mira, es súper interesante tu pregunta. ¿Quién es, Anita? ¿Tú? Sole. ¡Ay, te confundo con la Anita! La Sole. Es que Sole, la siempre he alumna tenido estrella. Me encanta. no sé si discordancia, Una pero confusión. entre la educación básica y la parvularia, porque Sí, po. veo que hay un desequilibrio ahí. Absolutamente. Te lo digo por conocimiento de causa. Yo llevo Ellos trabajando. piensan que los niños, por salir de jardín, ya están preparados y son niños adultos, ya como que por poco ya se saben todo. Y pienso que no es así. Y ellos como que por eso a veces los niños cuando llegan a mitad de año, mucha frustración. Creo que es un cambio muy radical para ellos. Absolutamente. Y ellos en la educación básica no prevé eso, como que para ellos llegan a escolarizarlo y Sí, de hecho la educación parvularia en los colegios es sumamente escolarizada, no así en los jardines infantiles ni en las escuelas de lenguaje, pero en los colegios la educación parvularia está escolarizada, muy escolarizada. Mira, y respondiendo a tu pregunta, Sole, efectivamente se genera un quiebre emocional, pero ¿sabes qué? Eso pasa principalmente ¿por qué? Porque los colegios de primero en adelante, las profes de primero en adelante, mis colegas, necesitan de cierta manera darle una bajada, ¿cierto? Y poder de alguna forma crear un vínculo con el párvulo y con la educación parvularia antes de. En mi colegio, por ejemplo, lo que hacemos es que cuando los niños pasan de kinder a primero, nosotros hacemos una ceremonia de transición donde se hace un traspaso de la profesora a la otra profesora y la profesora parte en marzo con la misma rutina que hago yo en kinder para que el quiebre no sea tan fuerte, para que el quiebre emocional, tú tienes que pensar que ellos pasan de tener a 2 tías a tener a una. Más encima, estas 2 tías tienen delantal verde, cantan, saltan, juegan todo el día y de pronto se encuentran con una sala donde se sientan solos, tienen a una profe encima, adelante, dictan una clase, tienen que escribir. Es sumamente difícil y sí, se hace un quiebre emocional en los chiquillos. Se hace, es real, es efectivo. ¿Quién levantó la mano?
Yo, profe, Cuénteme. en el colegio que trabajo yo también se hace una transición. Siempre ¿Ya? los chiquillos cuando ya pasan a kinder, en el colegio la profe que va a tomar primero empieza a hacerle talleres a los Ajá. chiquillos. Talleres cortitos, media hora, 45 minutos, algo muy poco, pero con Ya. eso hace que se familiaricen mucho más con ella. Entonces cuando llegan a primero, pues ya el cambio de profesora no sea tan brusco, ya están conociendo a alguien desde antes. Claro. Esto se empieza a hacer como a medio año, cuando empieza el segundo semestre, empiezan a hacerlo en kinder. Y aparte Perfecto. de eso, hacen que los chiquillos vayan 2 o 3 veces a la semana, ya cuando van acercándose ya a fin A de conocer año, su a conocer sala, su sala, sus sí. puestos, que elijan puestos, aunque no vaya a ser ese, pero que lo elijan, que vayan familiarizándose con el colegio, porque igual acá la escuelita tiene un patio que es todo verdoso, juegos por todos lados, donde ellos puedan correr, y el colegio acá tiene una cancha y un espacio pequeño de pasto, pues entonces ya eso cambia mucho. Los juegos ya son muy distintos, entonces todo eso también se le va explicando a medida que la tía le va haciendo los talleres, porque la tía entre los talleres que le mete son como de familiarizar el colegio, la cancha, qué podemos hacer en la cancha, qué podemos hacer en este patio, entonces los niños ya van como emocionados a primero, porque antes pasaba mucho que los chicos llegaban a primero y lloraban, Sí, po. veían a las otras tías y no querían entrar a su sala. Nos pasó bastante tiempo hasta que empezaron como a conversar esto entre profe de párvulo Y primero básico. claro, y las chiquillas tomaron una muy buena medida. Yo encuentro que fue muy bueno porque Súper mi hija lo necesario. vivió. Y sí, a ella no le costó nada pasar a primero, igual, aunque entramos en pandemia, pero igual ella estaba súper emocionada por entrar al colegio grande. Como ya sabía Claro. estas cosas, ya tenía como una base. Sí, aparte que Entonces, eso se bueno, llama creación de vínculo y es súper importante que la comunidad educativa lo tenga en cuenta. Hay que hacer eso, hay que hacerlo porque, sí. como lo decía la Sora recién, se genera un quiebre emocional grande en los niños y todos lo hemos visto alguna vez. De hecho, nosotras seguramente lo vivimos cuando pasamos de kinder a primero. No sé si nos acordamos, pero seguramente vivimos ese terror de entrar al primero básico. Profe, yo me Ya, Sole, refería contigo a termino para escuchar. yo quería, la pregunta que iba más apuntada era a mí, desde cuando salen, desde el jardín, cuando terminan su etapa de jardín, Ah, ya, ya. pasan al colegio. Ese quiebre emocional, si no se trata a tiempo, es perjudicial a la etapa del niño. Por ¿Por qué lo digo? supuesto. Porque emocionalmente y cognitivamente ese niño, si no lo tratan emocional, porque cruzan ese umbral de 4 años que estuvieron en el jardín y tuvieron una contención de parte de unas educadoras, técnicos que estuvieron al 100% con él en todo. ¿Y qué pasa cuando yo entro a un mundo muy distinto? Los pasa en nuestros trabajos cuando nosotros vamos a una pega nueva, se lo pasan miles de emociones, Sí, sí, nervios, sí, sí. y entonces, ¿qué pasa con esos niños? ¿Cómo una educadora lo aborda? Porque, claro, son 2 días o 3 días y después ya me olvido, pero si no es captado antes a tiempo, porque no todos los niños son iguales, ¿qué sucede ahí? ¿Cómo se trabaja? Porque Lo que pasa es que siempre tu me he pregunta, quedado esa duda, siempre sí, he Sole, tenido. tu pregunta, yo te la puedo responder como tía de kinder, pero en el fondo tu pregunta va dirigida a las profes de primero, porque tú me estás diciendo qué hago, qué hace ese niño que entra al primero básico. No. Las educadoras que van, kinder, por ejemplo, como usted, educadora de transición, ¿Sí? ahí, porque un niño dentro directo a transición y ya Y y a después kinder, primero. Ajá. en algunos colegios. Entonces, ¿qué pasa ahí? Porque, por ejemplo, yo lo toqué mucho con mi hija cuando entró, entonces yo lo veía. Niños que mamás muy angustiadas dicen, oh, mi hijo no quiere ir. A otros sí están feliz y que extrañan a su jardín. Entonces, ¿cómo lo abordan ellos? Por ejemplo, usted, cómo aborda? Porque su sala es un mundo distinto, va con otros niños que no han visto. Claro, hay que, por ejemplo, yo lo que hago mucho con los niños y me ha servido mucho, pero la suerte que tengo yo es que el mismo primero básico está en el mismo colegio, que era lo que decía la Pau recién. Entonces hacemos la transición ahí mismo. Pero evidentemente en el segundo semestre yo como profe lo que intento hacer es hacerlos más independientes todavía, generar en ellos una independencia mayor, irles contando acerca de este mundo que van a vivir en la básica, ir contándoles que ahora la tía va a tener un delantal azul y no verde y que eso no dice nada, acercarlos de manera lo más amorosa posible
al primero básico. Pero mi pega termina en el momento en el que ellos pasan a primero y los toma esta nueva profe. Entonces es mucho más fácil cuando la profe está en tu mismo colegio y tú puedes hacer ese vínculo con ella y trabajar con ella, que cuando los niños se pasan de un jardín, ponte tú a un colegio. Ahí es súper difícil, porque ahí no tengo forma yo de intervenir, o tú, o a la que nos toque. Pero está interesante ese tema, a discutirlo, no ahora obviamente, pero sí, mañana cuando terminemos la clase podemos conversar un poquitito si tienen alguna duda respecto a algunas cosas y lo vamos trabajando, ¿ya? Para poder avanzar, porque nos queda poquito rato. Ay, ¿qué hice? Hice algo nada que ver. Y hay harta información. Espérenme un cachito, ¿ya? Yo sé que están cansadas, yo también lo estoy. Se lo juro que sí. Pero tenemos que... ¿Se ve? ¿Se ve o no? Sí, profe. Ya, maravilloso. Sí. Bueno, esta parte rápida, que ya es la última. Es la última, se lo juro. Tenemos que analizar, ¿cierto?, diferentes estrategias, características de los niveles de prekinder y kinder. Tenemos el aspecto de la motricidad, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, en NT1, que sería nuestro nivel de prekinder, dice, mantiene el equilibrio al desplazarse en caminos o líneas demarcadas, combina diversos movimientos, postura y al desplazarse. Sin embargo, en el kinder, dice, mantiene el equilibrio al desplazarse por circuitos demarcados y planos inclinados. ¿Se dan cuenta que hay una diferencia entre lo que un niño de prekinder aprende en el área motriz y lo que aprende un niño de kinder? Por ejemplo, cuando hablamos de independencia, en prekinder dice, manifiesta iniciativa para decidir qué jugar, qué actividades hacer, con qué materiales va a trabajar, en función de sus intereses. Y por otra parte, los niños de kinder dicen que manifiesta iniciativa para proponer. O sea, por una parte, los niños de 4 a 5 años dicen que quieren jugar. Los niños de 5 a 6 dicen que quieren jugar a lo siguiente. Son capaces de dar propuestas al grupo para jugar. Eso habla de una independencia mucho mayor. Cuando hablamos de interacción social, también hay diferencias. En prebásica, en prekinder dice que se relaciona con otras personas fuera de su entorno familiar, en compañía de adultos cercanos, tomando iniciativas para integrarse a sus actividades. Por otra parte, los niños de kinder se relacionan con otros adultos fuera de su entorno familiar, en compañía de adultos cercanos, y son capaces, ojo aquí, de iniciar conversaciones y respondiendo a sus preguntas. Entonces, ¿esto por qué lo hago? Estos cuadros yo los saqué de las bases curriculares, ustedes los pueden encontrar ahí, porque es súper importante hacer la demarcación entre lo que puede aprender un niño de kinder y lo que aprende un niño de prekinder, y qué cosas van cambiando en este niño que tiene diversas edades, y qué cosas deben aprender, y qué cosas debo saber yo como profe de esos chiquititos que ellos saben, ¿ya? Y aquí se genera entre el lenguaje y matemática, que son ya los últimos dos que vamos a ver, se generan diferencias no tan distintas, pero importantes. Por ejemplo, en el lenguaje, en la habilidad del lenguaje, un niño de prekinder disfruta de audición de textos breves, sencillos. Por ejemplo, cuentos, poemas, rimas, ¿cierto? Manifestaciones, manifestando su preferencia. Yo quiero escuchar esto, tía, quiero este cuento, me gusta esto, ¿sí? Son capaces de explorar libros, son capaces de jugar con los libros, son capaces incluso de reconocer ilustraciones, logos, marcas, ¿sí? Cuando tú le muestras el logo de la Coca-Cola, los niños inmediatamente, sin leer, saben quién es la Coca-Cola. Sin leerlo, porque no saben leer. En cambio, a su vez, los niños de kinder, por ejemplo, también disfrutan de la audición de una variedad de textos, también manifiestan interés por conocer ciertos detalles del contenido, pero aquí se hace una diferencia importante. Estos niños son capaces de predecir, de inferir. ¿Qué es la inferencia? ¿Alguien me puede responder qué es la inferencia? ¿Qué es inferir? ¿Qué significa que un niño infiera algo? ¿Aló? ¿No lo saben? No importa si no lo saben. Comprender, aprender. Ya, va por ahí, pero no. ¿Cómo predecir? Sí, va por ahí. ¿Qué? Ya, tú me dijiste cómo predecir. ¿Qué significa predecir?
como de un texto, de lo que se le va contando, como que poder predecir lo que viene después, y Ya, bien, tratar de interactuarlo y decirle a la profe, sí. súper. Los niños de kinder son capaces de inferir y predecir. O sea, tú le puedes preguntar algo que tú no hayas dicho en tu cuento, se los puedes preguntar. Había un personaje en el cuento y tú le contaste que este personaje era un personaje muy alegre, una niña que iba caminando por el bosque y no sé qué y se perdió. Tú nunca dijiste de qué color era el vestido de esa niña. Nunca dijiste para dónde iba esa niña. Solo dijiste que era una niña muy linda que iba caminando y se perdió. Cuando tú quieres que ellos infieran y hagan predicciones, la pregunta debe ser, ¿cómo se llamaba esta niñita? Y tú en ese momento, ¿sabes lo que creas en ellos? Inmediatamente hay un tema estructural a nivel cognitivo que los hace pensar. Hay un desarrollo mental en el que ellos deben pensar. La tía no dijo en ningún momento de qué color era el vestido de esta niña, cómo se llamaba esta niña. Tengo que repensar, buscar en la información de lo que ella dijo. Incluso tengo que inventar. No importa. Pero tú estás desarrollando en ese momento habilidad cognitiva, ¿ya? Y los niños de kinder son capaces de predecir. ¿Qué pasa si yo tiro esta pelota a la calle? ¿Qué cosas pueden pasar? Y ahí empiezan a predecir, a inferir, tía, puede pasar esto, pasa un auto, hay algunos que son sumamente imaginativos y no sé, llegó el superhéroe y se lo llevó, etcétera, etcétera. ¿Ya? Estos niños también son capaces de explorar libros y otros textos, también son capaces de poder reconocer logos y tipos, ¿cierto? Reconocen izquierda a derecha, saben que tienen que leer de izquierda a derecha, los niños de prekinder no, porque evidentemente por un tema estructural a nivel cognitivo todavía no están preparados, a pesar de que ellos son capaces de reconocer la lanita roja y la lanita azul, o la lanita roja y la lanita verde, esta en la mano derecha, esta en la mano izquierda, a través de una lanita. Los niños de kinder ya son capaces de reconocer conceptos, ¿cierto?, de ubicación, izquierda, derecha, ¿verdad? Ya. Manifiestan interés por preguntar gráficamente algunos mensajes, son capaces de escribir los niños de prekinder, algunos signos, de seguir línea punteada, ¿cierto? Lo mismo en kinder, pero aquí también se crea una diferencia abismante, que es que ellos ya son capaces, ¿cierto?, de escribir palabras que tengan sentido, ¿ya? Y finalmente, con matemática, también hay ciertas diferencias, ¿cierto?, respecto a lo que ellos saben o aprenden entre prekinder y kinder. Los niños de prekinder son capaces de realizar comparaciones, ¿cierto? Reconocer conceptos básicos como tamaño, longitud, forma, color, uso, ¿ya? Arriba, abajo, grueso, delgado, cerca, lejos. A eso me refiero con conceptos básicos, ¿sí? Nociones básicas, muy bien. Son capaces de clasificar elementos con dos atributos. ¿A qué se refiere la profe con eso? Clasificar elementos con dos atributos. Cuando tú le dices, ordena todos los, no sé, todos los cubos de color rojo, ellos tienen que reconocer la forma, que es un cubo, porque obviamente esto tiene que estar mezclado con, no sé, otras formas, y que además tiene que ser de color rojo. Eso es reconocer dos atributos a la vez respecto a algo. Cuando hablamos de kinder, hablamos de tres. Y así es como, lo que a mí me interesa más que lo aprendan de memoria, es que entiendan que hay una leve diferencia entre un nivel y otro. Imagínense, partimos desde sala cuna, donde son niños que eran sumamente dependientes, apegados, hasta este niño que es capaz de reconocer por tres atributos a la vez. Son capaces de ordenar secuencias, de reconocer los números del 1 al 20, e incluso más. Son capaces incluso de aprender a sumar y a restar. Ese es el avance significativo que tiene la vida de un niño dentro de la prebásica. Es importante la prebásica, es fundamental. Como bien decía la Sole, son niños que pasan con una base importantísima a primero básico. Y eso le va a permitir desarrollarse en la escuela básica a lo largo del tiempo hasta llegar a octavo. Y de ahí a los niveles más grandes, como cierto es la media, después estudiar. O sea, esto es la base, definitivamente es la base. Y entre mejor lo hagas tú, por eso es que yo les hablaba en el módulo anterior de la responsabilidad que uno tiene afectiva con estos niños, más que pedagógica. La responsabilidad afectiva que tú tienes con tus niños, que finalmente son 20, 30, 40, que dependen absolutamente de ti
en un futuro. Obviamente, esto tiene que estar acompañado de la familia, tiene que estar acompañado, ¿cierto?, de una rutina, tiene que estar acompañado de una serie de factores, no es solo nuestra responsabilidad, pero nosotros tenemos una opción muy fácil, muy importante. Yo creo que se los dije en el primer módulo, que voy a dejar de compartir para mirarlas porque ya estamos terminando. Se los dije en el primer módulo. La responsabilidad que tenemos nosotras con los chiquillos es una responsabilidad demasiado grande, ¿ya? Un informático, no es por desmerecer, por supuesto, a los informáticos, pero un informático, ni Dios lo que era, tiene que arreglar un computador y el computador no lo pudo arreglar y se mandó un condoro y no sé, y lo echó a perder. Ese informático va y se compra otro y lo arregla. Nosotras no. Nosotros no podemos comprar otro niño. Si nosotros hacemos tiro a un niño emocionalmente o pedagógicamente, no hay forma de construirlo otra vez. Esa es la responsabilidad básica que hay que asumir cuando trabajamos en educación. Hay una responsabilidad con un corazón, no con un elemento ni con un objeto. Y por eso es que lo que ustedes están haciendo hoy día, que es especializarse, es súper importante. Lo que ustedes están haciendo hoy día habla de una responsabilidad afectiva con sus niños de hoy día, del futuro, del más futuro, y no sé. Pero es súper importante especializarse, estar ahí siempre presente, actualizando sus conocimientos, ¿ya? Y antes de terminar y de escuchar todo lo que me quieran decir, hay una tarea para mañana. Corta, no una tarea tan grande. Ah, la Sole se asustó. Me puse mala. Ya. Les dejé el link, yo les voy a mandar ahora el PPT para que todos lo tengan y más o menos vayan pensando en lo que viene mañana, ¿ya? Es verdad, me asustó, pero no fue chiste. ¿Por qué te asusté? ¿Porque dije tarea? Que habló tan así como que estaba tan escuchándolo y de repente, mañana le voy a hablar. Ah, sí. Ya, chiquilla. Hay una tarea cortita, precisa, muy sencilla. Yo les tengo aquí el link. Usted va a pinchar ese link y se va a ir a la página 28 y 29. Listo. En ese link que yo les voy a mandar están las bases curriculares. Ojo ahí. En la Biblia que usted tiene que tener a partir del momento en el que usted empieza a ejercer, o si ya ejerce, o si ya lo sabe, mejor todavía. Ahí aparece todo lo que una profesora de educación básica debe saber. ¿Ya? Les mentiría si yo les dijera que me la sé al revés y al derecho. No. Pero sí logro y soy capaz de reconocer lo más importante que hay en ese libro. Y en esta página 28 y 29 hay un tema súper importante que tiene que ver con el enfoque pedagógico de la educación parvularia. Necesito que usted lea la página 28 y 29 y haga una breve reflexión para mañana. Breve, en una hojita, en un cuadernito, escriba, no más de 10 líneas, no se agranden porque piensen que mañana tenemos clase otra vez 2 horas y se nos va a extender la clase y no es la idea. No más de 10 líneas, una reflexión de lo que usted entiende por enfoque pedagógico de la educación parvularia de lo que vaya leyendo ahí. ¿Quedó claro? A ver, que no las veo. Sí. Las voy a castigar a todas las que están aquí. Mire, tengo 6 niñas con la cámara apagada. No, yo no me merezco esto. O sea, me teñí el pelo para usted. Profe, que yo estoy así, mire. Y me da Daniela. ¡Qué vergüenza. guapa, Dani! ¡Qué guapa! ¿Qué Te es ves eso? estupenda, te ves estupenda, linda. Oye, yo me teñí el pelo, me preparé para este momento. Ustedes ni siquiera se dieron cuenta que me teñí el pelo. Digo, al profe me Nadie me bañé. dijo nada, ni cabeza zanahoria por último, nada. Qué feo. Qué feo. Ya. Por eso les mandé una tarea, porque las voy a castigar, porque tienen su cámara apagada. Camila, Valentina Torres, Francisca La Torre, ustedes les estoy hablando. Ya. Bueno, ¿en qué estarán las chiquillas? Estarán tomando oncecita, viendo la teleserie mientras yo hablo como loro aquí. No es justo, no es justo. A la cámara, profe, que estoy con pijamas de temprano. Mira la otra con pijama y uno aquí todo arreglado. No, esto Chócale, está mal. compañera. Yo estoy Ya. andando con pijama. Queríamos terminar a las 8, pero no vamos a terminar a las 8 porque entiendo que hay un tema de salud mental que cuidar. Yo necesito cuidar mi salud mental y la de ese chiquitito que está ahí en la cámara, ¿viste? Y la de todos nosotros. Entonces, la clase la vamos a terminar 20 minutos antes, no importa. Aprendieron lo que yo necesitaba que aprendieran. Mañana traigan sus preguntas, Sole. Yo sé que tienen miles de preguntas, miles.
Mañana me las traes todas, yo te las contesto todas con mucho amor cuando terminemos el módulo. Sí. Mañana se viene la segunda patita y súper entretenido también, ¿ya? ¿Cómo lo pasaron del 1 al 10? Bien, profe. Bien, dijo la Pau. Bien. Oye, me canso. Súper. Ustedes no se imaginan el esfuerzo. Voy a tener que ir ahora a terminar y tomarme un traguito. Voy a tener que hacerlo, lo sé. Obvio, po. Bueno, ¿no? ¿Está bien? La acompaño con un vino, profe. ¿Viste? Ya, Salud, me ahí parece. voy, yo Yo también. también. Mira, todas las otras prendidas. Yo iba a pensar el Guido. Camila, El Guido va a Dios, grabación. Vamos a cortar la clase. Profe, y Guido pare eso la me pasa grabación, por siempre. favor. Sí, ya terminamos. Siempre me pasa lo mismo. La voy a salud por editar. eso. La voy a editar. Y ahora Sí, pongámonos en serio. Actuemos. Ya, niñas, terminó la clase. Que estén súper bien. Cuídense un montón. Cuídense. Nos vemos mañana. Mañana les mando el link a la misma horita. No creo que me atrase. Espero que no. Y le damos a la segunda patita. Hagan la tarea, por favor. No me fallen. Y mañana traten de arreglarse un poquito antes, bañarse antes, por favor, Daniela. Ubícate ya y te conectas con la cámara prendida. Ya, profe. Cuídense, besos a todas. Que estén muy bien. Adiós. Chao. Chao, chicas. ¿Cómo paro la grabación? Ahí está, detener grabación. Ya la paré. Ya, besos. Que estén bien, cuídense. Chao, chao.